Muchas gracias. ¿Quién no tiene el libro? El que no tenga libro, aquí hay suficiente, así que sin pena, póngale su nombre, es su guía, su libro de texto. Perdón. Todavía está muy un poquito fuerte quizás. Lo voy a poner aquí adelante aquí para que lo agarre fácilmente. Vamos a esperar 2 minutos más y luego empezamos. ¿Cuántos hicieron la tarea? Amén. Había, sí. Pues ahí en el libro está esa manera de repaso para retroalimentar lo que uno estudió acá, lo que se aprendió. El propósito de este estudio es edificarnos, ¿verdad? Es estar todos consolidados en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces uno piensa cosas diferentes, pero el centro es la palabra, entonces debemos todos llegar a esa unidad. El estudio es como un principiante, es un discipulado, pero necesitamos repasarlo a veces porque se nos olvida. Necesitamos alimentarnos de nuevo, volver a recordar, porque a veces parece que estamos, en lugar de avanzar, nos detenemos. Entonces necesitamos aclarar quizás aquellas cosas que no quedaron claras. Esta es una clase donde usted puede hacer preguntas, ¿verdad? Donde si tiene una duda no se la lleve, que tenga la respuesta quizás en el momento hoy, tal vez no, pero juntos la podemos estudiar en la palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar inicio. Y vamos a orar al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, en esta tarde invocamos tu glorioso nombre, dándote las gracias por tu favor, por tu misericordia, Señor, porque nos has amado, porque tu fidelidad, Señor, es para siempre. Has derramado sobre nosotros tu gracia, Señor, tu favor, y nos has permitido estar esta tarde en tu presencia. Venimos con el deseo de ser edificados en tu palabra, de ser consolados con tu palabra, de ser exhortados, de ser edificados para la gloria de tu nombre, de tal manera que podamos aprender, podamos ser fortalecidos para servirte, para amarte todos los días de nuestra vida. Pedimos que traigas con bien a nuestros hermanos que vienen en camino. Por aquellos que están enfermos, pedimos, Señor, que tú les visites, les fortalezcas, les sanes, les levantes y que puedan estar ellos con nosotros una vez más para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, disponemos este tiempo, Señor, delante de ti. Amén. Pueden sentarse, Dios les bendiga, hermanos. Hablamos el viernes pasado que este es un camino de fe. Romanos 1:16 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, ¿verdad? Entonces, es creer en lo que Dios ha dicho, creer en lo que Dios ha prometido, estar convencido, estar seguro de que si Dios ha dicho algo, lo hará. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Lo que Él dijo, Él lo cumplirá al pie de la letra. Antes de entrar en el tema es la seguridad de la salvación. Y poníamos como ejemplo a Abraham el viernes pasado. Abraham, Dios le llamó y el hombre le creyó a Dios. Le creyó y él fue contado como justo simplemente por creer. Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Verdad? Si preguntamos esta tarde, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Verdad? Revelarnos, Dios se revela. Revelarnos a nosotros su plan de redención, nos revela lo que Él es, su plan maravilloso para salvarnos. Y en toda la Biblia encontramos nosotros a estos hombres que le creyeron a Dios. Encontramos, ya mencionamos a Abraham. ¿Usted mencione otros hombres que le creyeron a Dios? Noé, Moisés, Daniel, David, Sara, Salomón, ¿verdad? Bueno, y la lista es grande, ¿verdad? En hebreo nos habla una lista bien grande. Estos hombres le creyeron a Dios y a través de la Biblia están todas las historias de cómo estos hombres le creyeron a Dios. Y muchos de nosotros queremos imitar a muchos de ellos, ¿cierto? Queremos imitar la fe de ellos, lo que ellos hicieron. Pero si examinamos detalladamente la vida de todos ellos, ¿le fallaron en algún momento ellos a Dios? ¿Verdad que sí? Ahora, la otra pregunta es, Dios les prometió a ellos, ¿verdad? Les prometió a ellos salvarlos, les prometió a ellos liberarlos. Sin embargo, ellos fueron infieles porque le fallaron. Ahora, ¿Dios dejó de cumplirle sus promesas? ¿Verdad? Entonces la Biblia, las historias nos revelan, confirman de que Dios es fiel. No importando cuán infieles somos nosotros, pero Dios es fiel. Entonces lo que la Biblia nos enseña es que cuando Dios dice, te salvo, Dios no falla. ¿Verdad? Entonces muchas veces nosotros estamos luchando con nuestras obras queriendo ganar una salvación imposible de ganar. Cuando es un regalo y Dios ha dicho, si crees en Jesucristo, te salvo. ¿Va a fallar el Señor? A través de toda la Biblia Él ha demostrado que nunca falla. ¿Verdad? Le dijo a Abraham que lo iba a salvar, que le iba a dar una gran bendición, se la dio. ¿Falló Abraham en el camino? Falló muchas veces, pero Dios le cumplió su palabra. Entonces, el asunto es que usted y yo debemos creerle a Dios, ¿verdad? Creer toda palabra que Dios ha dicho. De cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, más adelante vamos a leer ese texto. El tema es la seguridad de la salvación. Se me olvidó decirles el viernes pasado que el maestro que está conmigo, en el caso que yo no pueda, es hermano Miguel Martínez. Él tomará la clase para que todos sepan, ¿verdad? Y está aquí para que pues estemos en la misma página. También cuando pasemos al otro nivel, de entre ustedes, de entre nosotros saldrán los maestros, ¿verdad? Ahora, si alguien dice, yo no quiero ser líder, por eso no quiero ir a la escuela de liderazgo o no quiero tomar la clase, el propósito de la clase no es hacer líderes, los líderes los hace el Señor. El propósito de la clase es prepararnos y todos debemos prepararnos para estar dispuestos al Señor. El Señor es el que se encarga de poner a cada quien donde Él quiere, ¿verdad?
Entonces, pero nosotros debemos prepararnos. Entonces, el tema es la seguridad de la salvación. Para los que llegaron de último, si alguien no tiene libro, aquí hay más libros. Así que puede tomar su libro. Si pueden pasar para acá, muchachos, para acá al centro, para tenerlos acá más cerca. Todos vamos a estudiar, cada uno con su libro. El tema es la seguridad de la salvación y leemos el primer versículo. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Comprender este versículo donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo creo que es imposible para el ser humano comprender cuán grande amor tuvo Dios para con nosotros, ¿verdad? Quizás nosotros experimentamos el amor a nuestros hijos, a nuestra familia, pero en la medida en que Dios amó a este mundo es para el ser humano imposible comprender. Dice, porque de tal manera. Él entregó, dice ahí, su Hijo unigénito, su Hijo único. No hay más, es el único Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Y la promesa es para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No es una vida temporal, es vida eterna. ¿Y qué quiere decir eterna? ¿Eterna? Entonces, ¿por qué nosotros dudamos? Porque a veces parece que la tenemos y a veces que no la tenemos. ¿Por qué nos sentimos así? Si Él ha dicho que si creemos tenemos vida eterna, pero a veces parece que tenemos vida temporal, ¿verdad? Parece que ya nos descarriamos, pero Él ha dicho ahí vida eterna. La salvación es totalmente obra de Dios. Sin embargo, el hombre tiene responsabilidad, pero aún el hombre teniendo responsabilidad no tiene ni 1% de gloria en cuanto a la salvación. La gloria es del Señor, porque Él es el que salva. Hacer la diferencia para nosotros nos hace imposible. ¿Cómo es que Dios totalmente nos salva, pero a la vez somos responsables donde ponemos nuestra fe? Porque hay gente que tiene fe y la pone en ídolos y pareciera que Dios hizo el milagro y ellos siguen confundidos en la fe. Entonces, tenemos la responsabilidad nosotros de creer a lo que Dios dice. Y a aquella persona que le cree a Dios, Dios lo declara justo, sin hacer absolutamente nada. Con el simplemente hecho de creerle a Dios, Dios lo declara justo. Ahora, ¿es justo usted? ¿Somos justos nosotros? ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos oído la frase, o quizás nosotros la hemos dicho, ¿por qué Dios no hace justicia? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me hace justicia? Hay gente que se queja que Dios no le hace justicia. O hay gente que dice, ¿por qué si Dios es justo, permite tanta maldad? ¿Acaso podemos nosotros acusar a Dios de injusto? Sin embargo, el que le cree a Dios, Dios lo declara justo, ¿verdad? Eso es lo que dice su palabra. Si usted y yo le creemos a Dios, a sus palabras, nos declara justo. Un versículo ahí en Hebreos 11. Hebreos 11,
Lo acabo de leer y subrayar, donde dice que fue heredero de la justicia que es por la fe. 11:7. Déjeme ver. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho, dice ahí, heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe de creer a Dios, él fue hecho heredero de la justicia de Dios. Bien, tenemos los objetivos del tema: comprender los requisitos para recibir la salvación, aprender el significado de lo que es gracia, tener la seguridad de salvación. Y luego tenemos algunos versículos que los estaremos viendo a través del estudio. Para los que llegaron tarde o más tarde, o después de la apertura del servicio, por favor ahí chequéese. Si no tiene libro, aquí, bueno, habían libros, no sé si se acabaron. Creo que ya no hay, pero ya todos tienen. También recordarles, no sé cuántos hicieron la tarea, los que vinieron. El propósito es que usted repase y que pueda hacer su tarea y pueda así retroalimentarse. Introducción. La salvación del hombre es una obra de Dios. Ahora que usted ha aceptado a Cristo, es salvo. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Si usted aceptó a Cristo de todo su corazón, ¿qué es ahora? Salvo. Y si es salvo, ¿para dónde va? Para el cielo. ¿Verdad? Si es salvo, va para el cielo. Y es necesario que tenga certeza de la obra de Dios en su vida. Tener esa seguridad de salvación. Y ahí es donde el hombre lucha, batallamos porque nuestra mente nos traiciona. ¿Verdad? ¿Qué es salvación? Definición de salvación. La idea básica del término salvación es liberar, rescatar y preservar de un peligro eminente. Implica dar salud, dar seguridad. Ser salvo. Ser salvo es haber sido liberado, haber sido rescatado y ser preservado de un peligro. En el caso nuestro, Dios nos salvó a nosotros. ¿Y cuál era el peligro? ¿De qué nos salvó? De la condenación eterna, ¿verdad? Porque ahí dice liberar. ¿De quién nos liberó? De Satanás. ¿De qué más? Del pecado. Porque todo aquel que peca esclavo es del pecado. Entonces Él nos liberó del dominio de Satanás, nos liberó del pecado, nos rescató del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y luego nos preserva. Ahora, si usted ha sido salvo, pero todavía tiene el riesgo de perderse, ¿ha sido salvo? ¿Verdad? Entonces, porque no es que es medio salvo, o más o menos salvo, sino que es salvo. O es salvo o está perdido. ¿Verdad? Entonces, tenemos vida todavía en este mundo y quizás esperamos caminar algunos años. ¿Cuántos esperan vivir unos 50 años más? ¿O cuántos ya se quieren ir? Nadie, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? No tenemos nosotros dominio sobre el tiempo, sobre nuestra vida. Sin embargo, todos queremos vivir aquí porque nos gusta este mundo. Pero si usted vive 50 años y el Señor ya le salvó a usted ayer, hoy, y usted vive 50 años más,
¿Hay posibilidades de que se pierda si usted ha sido salvo? Y ahí es donde está el problema del ser humano. Porque si usted ha sido salvo, es salvo. No importa los años que viva, ¿verdad? Puede vivir 50, 100 años, usted es salvo. Y debe creerle a Dios. Porque ahí es donde está el asunto. Pero si usted cree que se va a perder dentro de 5 años a lo mejor, o dentro de 20, puede hacer que usted no sea salvo todavía, ¿verdad? O puede hacer que le hace falta estudiar, por eso estamos aquí, ¿verdad? Hace falta porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo me alimento de la palabra de Dios constante, voy a estar lleno de la palabra de Dios. Voy a tener seguridad. Pero si yo me pongo a escuchar otras cosas que no son palabra de Dios, entonces voy a tener dudas, ¿verdad? Bien. Acuérdese entonces de que si usted es salvo, usted ha sido apartado. Está separado para Dios, está entre los salvos, entre los santos, entre la familia de Dios. Ya no está allá afuera, ya no está en el peligro. Cuando he viajado a mi país por la delincuencia, esto me pasa a mí, ¿verdad? O me ha pasado, pero cuando llego y salgo del aeropuerto ando con temor, cuidándome y todo, y uno anda con precaución. Pero cuando regreso ya paso la aduana y entro adentro, no hombre, yo siento un descanso, ¿verdad? Es humanamente, ¿verdad? Aquí le da miedo. Qué bueno. Bueno, no hay comparación, ¿verdad? Pero en Dios usted debe descansar, ¿verdad? Debe descansar y ser feliz y disfrutar la salvación que Dios le ha dado. Entonces, la definición de salvación es liberar, es rescatar y es preservar de un peligro eminente. Usted, sin duda, iba para el infierno, pero ya no va para allá, porque puso su fe en Jesús y Jesús dice que ya le salvó. Amén. Y aquel que no ha aceptado a Jesús, que no ha creído en Jesús, va para el infierno, ¿verdad? Dios no manda a nadie al infierno, todos los seres humanos vamos para allá, si no aceptamos a Jesús, ¿verdad? Ok. Según el contexto bíblico, denota liberación espiritual del pecado y de la condenación eterna del infierno, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y aquí está el texto que le citaba. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es importante ver los verbos, ¿verdad? Aquel que ha creído en el mensaje y creído en Jesucristo, ahí dice que tendrá o que tiene. Tiene. ¿En qué tiempo está el verbo tener? En presente. Tiene vida eterna. Y luego dice, ¿cuándo será la condenación de los perdidos? Ya han sido condenados, sí, pero hay un juicio. Habrá un juicio final donde habrá esa separación. Y dice ahí, no vendrá a condenación, porque Dios traerá todo a juicio. Pero los que han sido salvos, los que hemos sido salvos, tenemos vida eterna, no vendremos a condenación en el futuro. Mas ha pasado de muerte a vida. No vamos a pasar de muerte a vida. Ya pasamos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero aceptamos a Cristo y hemos recibido vida. Entonces ya pasamos de muerte a vida. Si Cristo viene hoy, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados, ¿verdad? Y seremos llevados por Él. Ahora, si nos morimos antes que Él venga, pues esperaremos la resurrección. Y Él ha prometido que todo el que cree en Él le resucitará en el día postrero, ¿verdad? Y al ser resucitados,
Dice que recibiremos un cuerpo glorificado. Amén. Son promesas fieles y verdaderas. ¿Ha fallado Dios en el Antiguo Testamento? No. ¿Fallará? No. ¿Verdad? Nunca. Bien. La salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Significa regalo, favor de Dios, inmerecido, un regalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la otra parte, ¿verdad? Dios en su gran amor decidió salvarnos, no depende de obras humanas. Dios decidió salvarnos. Gracia es un regalo. Generalmente nosotros damos regalo, ¿verdad? Si usted como padre le da un regalo a su hijo, ¿por qué le da regalo a su hijo? Porque lo ama. ¿Por qué más? Porque a veces se lo ha ganado, ¿verdad? Entonces es un regalo ganado. Y no hay problema con eso. El problema es cuando pensamos que el regalo de Dios es ganado. ¿Verdad? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a recibir regalos por buena conducta, porque quizás hemos hecho favores y esperamos algo de agradecimiento a cambio. Entonces recibimos regalos de esa manera. Hay gente que nos aprecia por algo que hicimos, entonces, y quiere mostrar ese afecto, esa gratitud y da un regalo. Y a veces ese regalo parece que es ganado, algo otras veces es obligado. Porque a veces, como seres humanos, damos y luego nos quedamos esperando a ver qué nos dan. ¿Ah? Ese regalo fue mal hecho, porque el que es regalar significa dar sin esperar nada a cambio. Entonces, gracia es un regalo, pero es un regalo inmerecido, ¿verdad? No es algo que usted merece, no es algo que merecemos. Ahora, si hablamos, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Merecemos el castigo eterno. Entonces, pero para no castigarnos, ¿qué hizo Dios? Tuvo de nosotros misericordia, ¿verdad? Misericordia se puede traducir perdón. Misericordia es no darle a alguien lo que se merece, ¿verdad? Yo merezco castigo y Dios no me lo dio porque tuvo misericordia de mí, me perdonó. Y aparte de haberme perdonado, me da un regalo. ¿Se da cuenta? Gracia sobre gracia. No me da lo que merezco y me da lo que no merezco. Me perdona y luego me salva para llevarme al cielo. ¿Es bueno Dios? Justicia. ¿Qué es justicia? Es dar lo que merece, ¿verdad? Hacer justicia es darle a la otra persona lo que se merece. Es decir, si alguien trabajó por un salario o trabajó por un regalo, pues hay que dárselo porque se lo merece. Hizo lo que debió hacer para ganárselo. Entonces eso es ser justo. Y Dios es justo. Hay un versículo que quisiera que miremos en 1 de Juan 1:9. ¿Alguien se sabe ese versículo? Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si Él hace justicia con nosotros, ¿nos debería perdonar? No. ¿Verdad? Él es fiel y justo, pero ¿cómo es que nos perdona entonces? Por su misericordia nos perdona, pero ¿a través de quién? De Jesucristo.
Entonces, no es que Dios no le haga justicia al pecado, porque ¿cómo nos sentiríamos nosotros si a un criminal ya es llevado ante el juez y el juez decide perdonarlo? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Verdad? Diríamos que es un juez injusto, que no hace justicia, que no castigó el pecado. Si es un asesino, por ejemplo, ha matado a un familiar y uno está esperando la condena del juez y el juez dice, está perdonado. Saldríamos con pancartas ahí, ¿verdad? A gritar que se haga justicia. Entonces, si Dios es justo, ¿qué debe de hacer Dios con el pecado? Castigarlo. Dios debe castigar el pecado en su justicia. ¿Cómo se vería Dios si Dios no castigara el pecado? Como injusto. Dice acá que si confieso mi pecado, Él es fiel. Porque Él ha prometido que si yo me arrepiento confesando mi pecado, Él ha prometido perdonarme. Pero la otra parte dice ahí que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo es que Él es fiel para perdonarme, pero a la vez es justo para castigar el pecado? Es que el pecado no se queda sin castigo. El pecado mío, el pecado suyo, el castigo de ese pecado lo llevó Jesús, ¿verdad? Nuestros pecados han sido juzgados y fueron castigados en Jesús, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que el sacrificio de Jesucristo quita el castigo, pero es que no lo quita, sino que Cristo absorbe el castigo del Señor que yo merecía, ¿verdad? Jesucristo se para ante el Padre, entre usted y el Padre, y Jesús recibe el castigo, ¿verdad? Es que recibió el castigo en la cruz. El pecado merecía castigo, merecía justicia de Dios. Pero entonces Jesús recibe el justo juicio de Dios en Él. El castigo del pecado lo recibió Jesús por usted. Por eso es que usted no puede ir al cielo si no acepta a Jesús. Si usted rechaza a Jesús, va directamente al infierno, porque es Jesús el que recibe el castigo de su pecado, de mi pecado. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Bien. ¿Está seguro usted en Jesucristo? Estamos seguros. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted está seguro, está salvo. Amén. El único medio, ¿verdad? El único medio de salvación. La salvación es por la gracia que se ha manifestado en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Y esa es la base de nuestra justificación. Dios nos reconcilió consigo mismo en la cruz por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Siendo justificados, ¿qué dice la palabra ahí? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos justificados gratuitamente, simplemente con creer. Por eso es que, bueno, les dejé de tarea que lean el Evangelio de Juan, ¿verdad? Una gran cantidad de la palabra que abunda ahí es creer, ¿verdad? El que creyere en el Hijo será salvo. Entonces, porque necesitamos creer. Le dejé de tarea también que no los tiene que leer todos en un solo día, pero usted vaya anotando. En Hebreos encuentra la frase para siempre. ¿Verdad? Con una sola ofrenda Él hizo justificó para siempre a los santificados. La salvación es para siempre. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Amén. Requisitos para recibir la salvación. Arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento toma lugar cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios. Sentimos dolor por haberle ofendido y tomamos la decisión de confesar nuestra culpa
y no seguir más en el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. ¿Cuántos hemos ofendido a alguien y le hemos pedido perdón alguna vez? A un semejante, a un familiar, a un amigo, ¿verdad? Usted lo ha hecho, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando se le pide perdón a alguien? Bueno, avergonzado, ¿verdad? Se siente humillado, cuesta, los pies pesan. Decir la primera palabra no sabe qué decir, cómo empiezo, porque nos traicionan nuestros sentimientos, porque sabemos que somos culpables, pero a la vez de alguna manera queremos justificar para no sentirnos tan culpables, para no sentirnos tan bajos delante de la otra persona y sentirnos humillados. Pero es que si no hay humillación, no hay un verdadero arrepentimiento. La verdad que tenemos que humillarnos, reconocer a 100% nuestra falta para recibir un perdón verdadero y humillarnos delante de la otra persona. Y eso es lo que nos cuesta. Ahora, pero una vez que lo hemos hecho, ¿qué se siente? ¿Verdad? Una libertad. Y cuando uno ha sido sincero en ese arrepentimiento, puede hacer que la otra persona diga, sí te perdono, pues gloria a Dios, pero a veces la otra persona dice que te perdone Dios, dice, ¿verdad? Bueno, la palabra disculpa nosotros la usamos como para que el peso no sea tan grande, ¿verdad? Sí, pero es que la palabra correcta es perdón. Bueno, nosotros también debemos perdonar. Bueno. Sí. Sí. Tiene que perdonarse. Bueno, la palabra nos manda que estemos en paz con todos, pero con los que no conocen de Dios en algunos casos va a ser difícil porque usando la palabra correctamente a veces se sienten ofendidos. Sí. Así es, sí. Muchas gracias. Y bienvenida, ¿verdad? La iglesia le recibe. ¿Cómo se llama? Disculpe. Jennifer. Bienvenida. Bienvenida. ¿Se va a quedar en la ciudad o va a regresar a?
Bienvenida, bienvenida. Qué bueno, gracias al Señor que está aquí con nosotros. Bienvenida. Bien, pues vamos a continuar entonces. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por expresarse. Si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Es una clase donde pueden haber preguntas, donde puede haber comentarios, hay libertad. Sé que somos bastantes, no van a comentar todo, porque entonces ya no se nos acabó la clase. ¿Verdad? ¿Continuamos? Bien. ¿Dónde nos quedamos? El arrepentimiento, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará. Dijo David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sabe que el andar una carga dentro, lo agobia a uno. Andar una carga de falta de perdón, de falta de paz, consume los huesos. La respiración, como que se cierra, ¿verdad? Da insomnio, se sube la presión. Una persona puede morir por falta de perdón, ¿verdad? Sí. Es que cuando hay perdón hay paz, ¿verdad? Y cuando hay paz se puede sonreír, se puede cantar, se puede ser feliz, ¿verdad? Pero cuando hace... ¿Cómo dice? Sí. Bien, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa alcanzará misericordia. Más el que los confiesa y se aparta, ¿verdad? Alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir apartarse? Es apartarse, que no vamos a seguir haciendo lo mismo, que no queremos seguir haciendo lo mismo. Ahora, para recibir la salvación, si es importante perdonarnos entre nosotros, ¿verdad? Pedir perdón y perdonar, es importante estar en paz entre nosotros, seguir la paz y la santidad, dice la palabra, entre nosotros, en la cual nadie verá al Señor. Entonces, si es importante, ¿cuánto más importante es estar en paz con Dios? Entonces, una cosa es reconocer que ofendimos a los hombres, pero otra cosa es reconocer que ofendimos a Dios. ¿Verdad? Todos hemos ofendido a Dios. Todos. Dios dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos ofendido a Dios. Entonces, reconocer que hemos ofendido a Dios y Dios es santo y como consecuencia tenemos castigo. Entonces, si hemos ofendido a Dios, debemos pedirle perdón a Dios. Reconocer que somos pecadores. Y Dios nos ofrece el perdón a través de Jesucristo. Ahora, la demostración nuestra, ¿verdad? Porque dice la palabra, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento es que pido perdón porque ya no quiero volver a hacer eso. La transformación debe ser real, la nueva persona debe ser real. Ahora, si una persona viene al Señor y le pide perdón, pero no es sincero, no está perdonado. ¿Verdad? Porque aquel que ha sido sincero y ha pedido perdón a Dios, se ha humillado, Dios le ha perdonado y le ha dado de su Santo Espíritu. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo viene para estar en esa persona para siempre. Usted no es salvo hoy
y mañana no. Y luego pasado mañana otra vez. Y luego la otra semana ya no. Porque el Espíritu Santo, si usted fue sincero y entró en su vida, entra para siempre. No se va a entrar y a salir. Entrar y a salir. O usted es salvo o no es salvo. ¿Verdad? ¿Quién sabe eso? Yo no lo sé. Dios lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. Y usted sabe. Si a veces hacemos caras de inocente y somos sinvergüenza. ¿Verdad? Porque es fácil presentarnos como cristianos, ¿verdad? Entonces, pero Dios conoce lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y Dios no lo salva a usted porque vio que su corazón era bueno, no, si usted es malo, yo soy malo. Dios lo salva a usted porque Él quiso salvarlo, gracia, un regalo, ¿verdad? Y si usted le ha creído a Dios y es fiel, es sincero en su arrepentimiento y le pide perdón al Señor, ese arrepentimiento es genuino, verdadero, Dios le perdone y envía a su Santo Espíritu dentro de usted. Porque ahora usted es propiedad de Dios. Amén. Usted es propiedad de Dios. No sé si iba a decir algo. Amén. ¿Qué demuestro yo si yo no perdono? Orgullo. Pero estoy demostrando que no soy hijo de Dios, hermano. ¿Verdad? Si yo no perdono, todo hijo de Dios que ha recibido el perdón de Dios es capaz de perdonar. Cuesta, pero puede perdonar. Cuesta, pero se puede perdonar. Entonces, si es hijo de Dios, pero si no es hijo de Dios, no va a perdonar. Entonces, Dios tampoco le ha perdonado. ¿Verdad? La nueva persona perdona. Diga. Sí, debemos procurar estar en paz. Sí. Te llevaste esto, miraste mal a tal persona, ofendiste a la persona. Cuando el Espíritu Santo de verdad mora en ti y tú eres una persona cambiada, Él mismo te va diciendo, Sí. oye, ofendiste a tal persona y tú tal vez ni en cuenta, pero Sí. Él te lo dice. Sí. Y nos hace sentir esa incomodidad, ¿verdad? Y esa necesidad del perdón. Bien. Es necesario para recibir esa salvación, necesario un arrepentimiento genuino para con Dios, ¿verdad? Número 2, fe en el Señor Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 19. Según este texto, tener fe en Jesucristo implica dos cosas. Número 1, creer en su corazón que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, pero que resucitó al tercer día para darle salvación y vida eterna. Puede estar seguro que es salvo. En mi corazón, en todo mi ser, yo debo creer, ¿verdad?, que Jesucristo murió por mí, por mis pecados. ¿Había alguna otra manera de que yo fuese salvo? No había, porque el pecado es tan horrible, tan grande, que no había otra forma, ¿verdad? Debía ser el sacrificio, la ofrenda a Dios
conforme a la magnitud del pecado. Y solo Jesucristo pudo suplir esa justicia de Dios. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. El único que complace a Dios es Jesús, no usted. Pero usted complace al Padre cuando usted pone su fe en Jesús, ¿verdad? Porque usted y yo somos aceptos a través de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Allí somos aceptos delante de Dios. Alguien dijo una vez, dice, yo me siento el niño favorito de Dios porque Dios me concede mis peticiones, pero Dios no tiene niños favoritos, ¿verdad? Es cierto que Dios hace diferencia entre el que le sirve, dice, y el que no le sirve, pero en quien Dios tiene complacencia es en su Hijo amado. Por eso nosotros debemos entrar con las ropas de Jesús al cielo. No hay otra manera, ¿verdad? Nuestra fe en Él. Entonces, si creemos en el corazón que Jesús sufrió por nuestros pecados, el castigo lo llevó Él en la cruz, dice más, en Isaías dice más, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Ciertamente llevó Él, dice, nuestros pecados. El problema suyo no son las enfermedades, no son los problemas, el problema suyo es el pecado. Y el pecado trae todo lo demás, ¿verdad? Entonces, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y por eso somos salvos. Es en Él. Si creemos con todo nuestro corazón, entonces recibimos la justicia de Dios y podemos estar seguros que Dios nos mira justos. Confesar con su boca que Jesús es el Señor, esto significa que usted le ha dado el control de su vida para que Él gobierne su voluntad. Jesús me salvó, ¿verdad? O sea, yo he creído que Él murió y resucitó por mí en la cruz del Calvario, que todo lo que Él sufrió es por mis pecados. Entonces, ahora yo le recibo a Él como Señor, como amo, como dueño de mi vida. ¿Quién manda en mi vida hoy? Jesús. Pero entonces, ¿por qué yo quiero hacer lo que yo quiero hacer? ¿Verdad? Bueno, ¿será que le he entregado mi vida al Señor? ¿Será que he sido sincero? Entonces, porque si Él es mi Señor, entonces Él es mi Señor, Él es mi dueño, mi amo. Mi vida le pertenece a Él y yo debo de hacer lo que Él quiere que yo haga. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, un creyente no puede decir, este es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿De quién es el cuerpo del creyente? Es templo y morada del Espíritu Santo. ¿De quién es mi alma? Es del Señor. ¿De quién es mi espíritu? Es del Señor, completo. Dice Romanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es su parte, es su compromiso de presentar todo su ser delante del Señor para su servicio. Entonces, todo nuestro ser debe ser santo para el Señor. Él manda, Él es el dueño. Amén. No sé si se comprende, ¿verdad? Porque nos cuesta a nosotros humillarnos, estar dispuestos a decir toda palabra que sale de la boca del Señor es santa, es limpia, y nosotros debemos estar dispuestos a obedecerla. Amén. Porque es la palabra del Señor. Es el Señor que manda, ¿verdad? Es el Señor que gobierna mi vida, mi familia, mi casa, mis decisiones, mis acciones. Es el Señor. Él tiene que estar aprobando todo. Sí.
todos los días. Estamos preocupando, entonces debería como que Sí. prenderse una luz de alerta allí, porque esa perfección y eso no se va a alcanzar de forma automática. Pero nosotros debemos trabajar hacia esa perfección como si la vamos a alcanzar, ¿verdad? Esforzarnos, aunque humanamente no la alcanzaríamos, ¿verdad? Pero debemos caminar hacia ella. Muchos textos hablan que dice que los santos, los salvos son perfectos, ¿verdad? Pero perfectos para con Dios a través de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir, oh, como yo soy perfecto a través de Jesús, pues no importa, haga lo que haga, no hay problema. No, 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 entonces no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene otras aspiraciones que el que no ha nacido de nuevo. Si habéis nacido con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, dice la palabra. Es decir, que si yo he nacido de nuevo, me he arrepentido, tengo salvación, mi deseo es conocer más de Dios. Es conocerlo a Él. Hay hambre y sed por su palabra, por su presencia, ¿verdad? Entonces, quiero ser como Él, pero el que no ha nacido de nuevo no quiere eso. Bien, entonces, dos cosas: arrepentimiento para recibir la salvación, arrepentimiento y fe en Jesucristo, en su sacrificio. ¿Por qué es necesario confesarlo públicamente? Yo pensaba en esto, ¿verdad? ¿Por qué es necesario confesarlo públicamente? Si usted se casa, le dice a la muchacha que le gusta y le pide que sea su novia y la muchacha no le dice sí ni no, simplemente le demuestra, ¿verdad? Pero no le dice que sí. ¿Cómo se siente usted? Bueno, ¿será que sí? Bueno, los hechos parece que sí me quiere, pero no me ha dicho que sí, pero bueno. Y luego usted le dice, bueno, es que me gustas tanto que, bueno, todos ya se casaron, ¿verdad? Esto es para los que no se han casado. Y le dice, quiero que te cases conmigo, y la muchacha tampoco dice nada, simplemente pues, pero le recibe en casa y, ¿verdad? Y se comporta como si fuera su novia, pero tampoco le dice que sí. ¿Va a ir el muchacho a comprar anillo, vestido para casarse con ella? Pensaríamos que está loco, ¿no? ¿Y qué tal si ella no ha dicho que sí porque no quiere compromiso? ¿Sabe por qué hay gente en fornicación que no se ha casado? Porque no quieren compromiso. Tienen temor de decir, sí, te acepto y me comprometo a serte fiel el resto de mi día. Y le tienen un gran miedo porque realmente no quieren ese compromiso. Más bien están para mientras esperando a ver si le sale a alguien mejor. Sí, así vive la gente hoy. Pero están en pecado, están en fornicación. Y ningún fornicario entrará al reino de los cielos, aunque esté en la iglesia. ¿Verdad? Entonces es una decisión, un compromiso. ¿Verdad? Entonces es importante confesar a Cristo, sí, con nuestros hechos, pero también con nuestros labios. Porque nos comprometen, nuestras palabras nos comprometen. ¿Cuántas veces usted ha prometido algo y se ha sentido comprometido porque habló? ¿Verdad? Aquel que dice, hey, te invito a mi casa, y dice, voy a procurar llegar. ¿Va a llegar? No, no va a llegar. ¿Por qué dijo que va a procurar llegar? Porque quiere tener una excusa para no ir, porque no tuvo valor de decir, no, no voy a ir. Pero si usted dice, sí, voy a llegar, ¿a qué horas quiere que llegue? A las 6, y llega a 5 para las 6. Ya hay un compromiso. Y si usted dijo sí y no cumplió, ¿cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante confesar a Jesucristo como Señor, como dueño de su vida, ¿verdad? Yo creo Satanás no es omnisciente. Bueno, la Biblia revela, Satanás no es omnisciente, no es omnipotente. Satanás no sabe lo que está en su mente. Entonces, pero cuando usted lo confiesa, entonces Satanás se da cuenta de que la sospecha que tenía era cierta, ¿verdad? De que usted está rendido a Cristo, está rendida a Cristo. Y Satanás pierde autoridad y dominio sobre usted porque ahora es propiedad de Jesucristo.
Arrepentimiento y fe en Jesucristo necesarios para la salvación. Seguridad de la salvación. Usted ya es salvo, ya aceptó a Jesús, se arrepintió verdaderamente. Su fe firme en Jesucristo. Ahora veamos las promesas que nos dan esa seguridad. Promesas que garantizan la salvación. Jesucristo nunca cambia. Nuestra confianza está en Jesucristo, que Él ha resucitado para nunca más morir y que Él es fiel para guardar lo que ha prometido. Como dice la siguiente escritura, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jamás dude de lo que Dios ha prometido. Aunque le digan otra cosa, ¿verdad? Usted no dude de lo que Dios ha prometido. Y si Dios le prometió a usted salvación, usted la tiene. Se ha hecho lo que Él le ha dicho que haga. Él es el mismo, Dios no cambia. ¿Y nosotros? En la mañana estábamos sonrientes y en la mediodía con la cara de caballo, ¿no? Y en la tarde ya la cara fea, ¿verdad? Cara de burro mal amarrado, dijo alguien por ahí. Nosotros cambiamos. Estamos de buen humor, nos sentimos los conquistadores del mundo, y estamos de mal humor, nos sentimos derrotados. Pero Dios no cambia. Jesús no cambia. Él le prometió a usted y lo va a cumplir. Su presencia está garantizada. Él nos ha prometido que su presencia estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si anota ahí a la par Judas. Y ahorita encontramos el versículo. Judas. Me gusta este pasaje, los últimos versículos. Versículo 24 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Caída ahí no significa que quizás no va a pecar. Caída ahí significa caer de su fe, ¿verdad? Usted, aunque peque, no debe de apartarse de la fe, que el Señor ha dicho que si usted confiesa ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarle. Porque yo estoy seguro que todavía, si vivo varios años más, voy a pecar. Y usted también. Entonces, caer ahí es que el Señor no le va a dejar caer de su fe. Jesús se acercó a Pedro y le dijo, Satanás os ha pedido permiso, Satanás, para zarandearos como a trigo. Mire, Pedro fue sacudido, negó al Señor 3 veces. Había estado con el Señor 3 años y medio, había aprendido de Él, comido con Él, caminado sobre las aguas, había visto la gloria del Señor y todavía lo niega. ¿Pecó o no pecó? Pecó, gravemente pecó. Pero le dijo el Señor la otra frase: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Le faltó la fe a Pedro? ¿Qué hizo Pedro después que se da cuenta que ha pecado? Dice que lloró amargamente. Ahora, ¿por qué Pedro lloró amargamente? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué pensamos que está haciendo con ese llanto él? ¿Está arrepentido? ¿Está pidiendo perdón? Ahora, si usted sabe que no le van a perdonar, ¿para qué va a ir a pedir perdón? ¿Ah? ¿O usted va a ir a pedir perdón donde sabe que no lo van a perdonar? Yo creo que no. Pero
Jesucristo había rogado por él al Padre para que la fe en que Jesucristo le perdonaba no faltara. En usted no debe faltar la fe de que Dios le perdona. Esto no es para que usted diga, como Dios me perdona, me voy a ir a pecar. Entonces no ha conocido a Dios, hermano. Porque el que ha conocido a Dios no quiere pecar. No practica el pecado. El que ha conocido a Dios y ama a Dios no quiere ir a pecar. Sin embargo, pecamos. Pecamos porque nos descuidamos. Acuérdese, hemos sido apartados. Somos una familia santa del Señor. Pero aquí debemos estar, ¿qué debemos estar haciendo aquí donde Dios nos tiene apartados? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando el creyente, el que está apartado, peca, ¿por qué peca? Porque se ha descuidado, porque no está velando. Entonces, no se dio cuenta. Satanás anda como león rugiente alrededor de los santos buscando cómo destruirlos, cómo devorarlos, porque el pecado destruye. Entonces, cuando nos descuidamos, no velamos, no oramos, viene la tentación, la trampa del diablo y caemos, ¿verdad? Y somos dañados, somos lastimados, somos heridos. Pero nuestra fe, devolvernos al Señor, ¿verdad? No falte. Él ha prometido guardarnos en esa fe. Amén. Todo pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Sabe que hay personas que Dios decide llevárselas. Hay personas a quien Dios ha salvado, pero resulta que no velan y están siendo lastimados porque pecan y son de mal testimonio. Por último dice Dios, bueno, para que viva así mejor me lo llevo. Les ha concedido que se arrepientan, que vengan a pedir perdón, que esa fe no falte, y luego se han ido. Un amigo mío, hermano Miguel lo conoció, murió de 29 años, porque cayó en el vicio del alcoholismo, de las drogas. Regresaba, se arrepentía, se reconciliaba y luego volvía a caer. Por último le dijo al pastor, lléveme al hospital porque me siento mal. Y en la entrada del hospital se reconcilió. 3 días duró y de adentro murió. ¿Para dónde se fue? Para el cielo. Porque esa es misericordia de Dios. Hay personas que Dios decide matarlas. Dios mata personas. Algunos se las lleva y otros no se los lleva a los que no son salvos, ¿verdad? Bien, pero el Señor ha prometido estar con usted todos los días. Él no cambia, Él cumple sus promesas. Jesús afirmó que nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted es oveja del Señor, usted conoce la voz de su pastor. O sea, me refiero no al pastor local, ¿verdad? Me refiero al Señor Jesucristo. Usted conoce palabra de Dios. Jesús le dijo a un grupo, le dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y le dijo, por eso ustedes no las pueden oír porque no son de Dios. Es decir, que la persona que realmente ha conocido a Dios, ha nacido de nuevo, sabe cuando Dios le está hablando. ¿Verdad? Reconoce las palabras de Dios, el mandamiento de Dios, oye las palabras de Dios, conoce la voz del pastor, conoce la voz del Señor. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco. El Señor, aunque venga el lobo pintado de oveja, el Señor lo conoce, ¿verdad? Y yo las conozco y me siguen. Una característica de las ovejas es que las ovejas no son... no van arriadas, ¿verdad? Decimos adelante, sino que más bien van atrás del pastor, siguen al pastor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir? Jamás. Nunca, ¿verdad? Jamás es jamás. Amén. Y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre
que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni aun nosotros mismos. ¿Verdad? De eso dice Romanos en el 8:39. 35 al 39 lo puede leer. Entonces, usted ha puesto su fe en Jesucristo, se ha arrepentido, cree que Él murió por sus pecados con todo su corazón, le ha confesado como Señor de su vida, como resultado, ¿usted qué es? Salvo. ¿Cuándo va a perecer cuándo va a perder esa salvación? Jamás. Porque usted es fiel. Porque usted cuida esa salvación. Porque Dios es fiel. Y Él cumple lo que promete. Usted le entregó su vida, se arrepintió de todo corazón. Sin embargo, como dije, por no velar, pecamos así como Pedro. Pedro debió estar orando 3 horas con el Señor. ¿Oró con Él? No, se durmió. Y nos pasa a nosotros. Nos dormimos y pecamos. Entonces, aunque seamos infieles, Él es fiel. El Espíritu Santo nos trae al arrepentimiento para que no muramos en pecado y seamos condenados, sino nos trae el arrepentimiento para salvarnos. Es obra del Espíritu Santo. Porque Él prometió que usted no se perderá. Si usted cuando pecar el Señor lo deja y lo abandona, está totalmente perdido, ¿verdad? Por ejemplo, David pecó, ¿verdad? Codició a la mujer de su prójimo, adulteró con ella, mató. Bueno, pecó tremendamente. ¿Se dio cuenta al instante David que había pecado? El niño ya estaba grande cuando viene el profeta. Dios le envía al profeta a David. Ahora, David pudo morir antes, ¿verdad? Porque él iba a salir a la guerra. Él pudo morir antes de que Dios mandara el profeta, pero Dios no permitió. Dios le preserva la vida y pues David todavía no se ha arrepentido, entonces Dios envía al profeta para que le hable a David. Y David da una sentencia y el Señor le dice, tú eres ese hombre, perverso, malo y pecador. Y David se arrepintió, ¿verdad? Confesó su pecado. Ahora, si Dios no hace eso, ¿hubiera sido salvo David? No. Pero Dios ha prometido. Entonces, y nosotros debemos descansar en esas promesas. Como dije, esto no es para ir a pecar. Oh, Dios me perdona, yo me voy a pecar, no hay problema. Porque así creen uno, ¿verdad? No, yo ya acepté al Señor, ya soy salvo. Entonces ahora no importa lo que haga, me voy a pecar. No ha sido salvo. Porque todavía tiene la naturaleza que quiere ir a pecar, el deseo de ir a pecar. El que es salvo no quiere pecar. Quiere santificarse, quiere servir al Señor. Estaba meditando en lo que es un cristiano carnal. Un cristiano carnal es salvo, pero un cristiano carnal no es aquel que practica el pecado del mundo, sino un cristiano carnal es aquel que quiere resolver las cosas espirituales humanamente. ¿Verdad? Hay mucha diferencia en decir, oh, es que este es cristiano carnal, por eso anda pecando. No, ese no es cristiano. Ser cristiano carnal es querer resolver los problemas espirituales de una manera humana, ¿verdad? Por ejemplo, queremos salvar a alguien aventándonos un gran discurso, ¿verdad? Y teniendo formas de atraerlo para que se sienta bien y queremos que esa persona sea salva. Ese es un sistema carnal. La única manera de salvación es diciéndole la palabra, ¿verdad? Que lo que aprendimos al principio.
Son asuntos carnales, pero también hay que entender que hay iglesias que no son iglesias, ¿verdad? Que se llamen iglesias es una cosa, pero que sean iglesias es otra cosa. Bien, ya vamos a terminar. Jesucristo nunca cambia, su presencia está garantizada. Jesús afirmó que nadie nos arrebataría de la mano del Padre, ni de la mano de Él. Si estamos en la mano del Señor, ¿quién nos puede arrebatar de ahí? Él ha prometido guardar nuestro lugar, por lo cual asimismo padezco, dice el apóstol Pablo, esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. ¿Cómo puede decir usted? Usted puede decir, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras, su lugar. Usted ya tiene un lugar en el cielo, ya tiene herencia en el cielo y Dios es poderoso para guardar ese lugar para usted, no para nadie más. Usted debe estar seguro que Él guardará su alma por toda la eternidad, por lo cual no debe haber ninguna clase de temor en su vida, ni desesperación, ya que tiene asegurado un lugar, depósito, cerca de la presencia de Dios. Conclusión, la Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, el creyente debe vivir seguro y confiado en quien ha creído. Tenga la seguridad de su salvación. Jesús es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Desde el momento que Jesús entró en su corazón, ha pasado de muerte a vida eterna y no vendrá a condenación. Amén. Y con ese párrafo concluimos. Tiene tarea ahí para hacer. Tiene un cuestionario de ¿cuántas preguntas? 5 o 6. 5. Les recomiendo que las haga, ¿verdad? Y que tome nota. No sé si hay alguna pregunta. Todo está claro como el agua. Amén. Deseo que no se desanime, sino que tome ánimo, ¿verdad? Y que se esfuerce por estar aquí. Vamos a estar aquí aprendiendo todos, ¿verdad? Siendo edificados para la gloria del Señor. Una persona segura tiene capacidad de lograr muchas cosas, ¿verdad? Pero a alguien inseguro le cuesta. Entonces debemos estar seguros de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a recoger la ofrenda. Pido a los servidores que pasen ahí donde está usted, ¿verdad? Nada más prepare su ofrenda. Si tiene alguna pregunta, algo que le haya quedado en duda, por favor anótelo y hágamelo llegar. Si tiene pena hacerlo en público, puede escribirlo en un papelito y me lo hace llegar. Y si no, pues lo pregunta acá, ¿verdad? Debemos sentirnos con libertad de preguntar, de no quedarnos con las dudas. El libro es suyo, póngale su nombre. Anote ahí, ponga apuntes al lado. Espero que vayan felices todos.